Y para conocer más sobre la tensa situación en el territorio libio, vamos a conectar ahora en directo con el analista político internacional Adrián Salvucci. Hola Salvucci, gracias por atendernos. Bueno, en primer lugar, ¿por qué cree que todavía el nuevo gobierno libio no ha podido controlar a estos grupos armados? ¿Cuáles son las principales dificultades? Bueno, aquí creo que se trata de una cuestión de naturaleza humana. Cada vez que se produce una invasión militar, la secuela inmediata es violencia y más violencia. No solamente lo hemos visto en Irak hace apenas 8 años, lo vemos a diario en Palestina, que ha quedado invadida militarmente, lo hemos visto a lo largo de la historia en Vietnam, lo hemos visto en Irlanda del Norte cuando era ocupada por fuerzas británicas, en Europa durante toda la Segunda Guerra Mundial y la post-Segunda Guerra Mundial, luego en Hungría, en Polonia. Las invasiones militares no hacen más que generar violencia, y lo que hemos visto en Libia hace apenas unos meses es la destrucción del país que realizó la estructura de poder global a través de la OTAN, esta alianza militar supranacional o multinacional, como una suerte de muestra de poderío, como un aviso, como una amenaza, no solo para Libia, sino para todo el mundo entero, porque, y esto lo escribí en un artículo que se publicó hace apenas 2 días en RT, en el sitio de RT, es uno de los 12 disparadores, creo yo, para ir arrastrando forzosamente al mundo hacia un gobierno mundial. Y el número 10, el disparador número 10 que yo definía, era que es necesario destruir a lo que ellos llaman rogue states, países transgresores, como una muestra de su poderío. Ahora lo hemos visto con Libia, lo vimos hace 8 años en Irak, y uno se pregunta ¿cuál es el próximo? ¿Siria, Irán, Corea del Norte, Venezuela incluso? Estamos hablando de grupos armados que, como decíamos, estaban en contra de Gaddafi, pero que no quedan conformes con el gobierno y que ahora se presentan como incontrolables. ¿Usted cree que Occidente midió las consecuencias de esto, que esto podría llegar a pasar en el momento en que financió con armas y dinero a los distintos grupos muy heterogéneos en Libia? Dependería de qué parte de Occidente, a qué parte de Occidente nos referimos y a qué nivel en la estructura de poder occidental nos referimos. Si nos referimos al nivel de los gobiernos nacionales, probablemente su inoperancia, su ignorancia se volvió a repetir en Libia, como, insisto, se repitió hace apenas 8 años en Irak. Hay niveles de violencia, hay grupos armados en todos los países. Aún en Gran Bretaña vimos como grupos armados violentos incendiaron calles enteras de Londres y distintas ciudades, Manchester también hace apenas unas semanas. En Estados Unidos la violencia es algo endémica que está permanentemente a flor de piel. Si uno encima invade un país, destruye su orden social, que esto iba a ocurrir es absolutamente previsible, y no pueden refugiarse en que no creíamos que esto iba a pasar, igual que Estados Unidos, que pensaba que los iraquíes los iban a recibir como libertadores. Eso no existe, solamente existe en las películas de Hollywood. Ahora bien, si subimos aún varios escalones más arriba en la estructura de poder global, hay intereses que no tienen nacionalidad y no tienen bandera, que les interesa sumamente que haya crecientes niveles de caos, que haya caos social, no solamente en Medio Oriente y Norte de África, sino también incluso en Europa y distintas partes de América. Insisto, esto es lo que se viene, y en el caso de Libia es porque Libia, para dar un solo ejemplo, tenía una particularidad que este sistema occidental, mal llamado occidental, no tolera. Tenía un banco central independiente, y fíjese qué casualidad, todos los países que tienen bancos centrales independientes de este sistema de usura de Goldman Sachs y de la Federal Reserve de Estados Unidos son blancos de agresión. No solo Libia, sino también Siria, también Irán, también Venezuela, como lo fue históricamente incluso Argentina, cuando supo tener un banco central independiente. Evidentemente es algo que no tolera este sistema basado en la usura mundial, basado en un sistema financiero absolutamente parasitario. Bien, esperemos que esta conflictiva situación en Libia sirva de ejemplo entonces para no cometer los mismos errores. Gracias por esta comunicación con RT. Hasta luego. Ha sido el analista político internacional Adrián Salvucci quien ha compartido con nosotros su opinión sobre esta situación actual tan difícil en Libia.